Como les decía, el tema de hoy es transcripción del ADN. Entonces ya habíamos visto todo el proceso de duplicación del ADN, que también se conoce con el nombre de replicación del ADN. Ahora vamos a hablar del proceso de transcripción. Transcribir significa, en el caso de la biología molecular, síntesis de ARN. Cualquier tipo de síntesis de ARN indica de que, y si se tiene como molde un ADN, lo que está indicando eso es que se está sintetizando ARN a partir de ADN. Esa es la transcripción. Como siempre les muestro en dónde pueden encontrar la información. Así que aquí están los textos de la bibliografía, que cualquiera de ellos pueden ser consultados y les aparece no solamente la edición del texto, sino el capítulo. Es necesario que sepan que si están buscando edición, en ese capítulo lo van a encontrar, pero pueden servirles otras ediciones, esos textos que están allí. Por ejemplo, el Lodish, la sexta edición, pues ya no va a estar en el capítulo 7, por ejemplo, pero igual lo van a tener disponible. Ya saben que o sea, aquí hay varios libros de los que están aquí en esta bibliografía que los tienen disponibles en el catálogo. Simplemente entren al catálogo de biología molecular, se van al link, carpeta que dice bibliografía y están las carátulas de los libros que están disponibles en línea y solamente hacen clic allí, les pide la clave de ingreso a la biblioteca, o sea, la clave de ingreso al portal de la universidad, les pide la clave e inmediatamente los lleva al libro. Desde ahí van a poder leer cualquiera de estos temas. Entonces iniciamos, por supuesto, hablando de la transcripción en procariotas. ¿Por qué? Porque este proceso también difiere de procariotas a eucariotas, no son idénticos, tienen muchas cosas que son similares, pero aquí ya comienza a haber una diferencia que está basada primordialmente en el hecho de que los genes que encontramos en procariotas tienen una estructura diferente a la de los genes eucariotas. Y más o menos para que tengan desde ya una visión de lo que vamos a hablar, recuerden que en los eucariotas los genes tienen regiones intrón y regiones exón. En los procariotas no. En los procariotas toda la información del gen codifica para aquel fragmento que va a ser parte de la proteína. Entonces empecemos, por supuesto que hablando de las proteínas que se necesitan para que se lleve a cabo el proceso de síntesis de ARN, porque la transcripción es la síntesis de ARN. Cuando les dije que cualquier proceso en el cual se copia una molécula de ADN para sintetizar ARN, no podemos olvidar lo que sucede con las primasas de la replicación. Las primasas toman el ADN y lo transcriben a ARN, es decir, la síntesis del primer en el proceso de replicación es un proceso de transcripción. Se transcribe, o sea, como se está sintetizando ARN, el primer es de ARN, ese primer es complementario a la cadena molde. ¿Qué es lo que está ocurriendo allí? Una transcripción. Dicho de otra manera, la primasa es una enzima de transcripción. Lo que hace es transcribir fragmentos de ADN y los convierte en forma de ARN. Volviendo ahora sí al proceso de transcripción como tal, en esta tabla se muestra, y lo vamos a hacer de manera muy general para no confundirlo, sobre todo porque aquí hay algunos elementos que realmente para ustedes, digamos que en este instante no son de suma importancia. Y lo que tenemos que decir es que en el mundo vivo nosotros vamos a encontrar estos tres dominios. El dominio de las bacterias, el de las arqueobacterias y el de los eucariotas. Y aquí lo que están mostrando son las enzimas que hacen el proceso de transcripción. Y claramente podemos observar que tanto en bacterias como en arqueobacterias hay una única enzima haciendo el proceso de transcripción.
Pero cuando nos vamos a los eucariotas, vamos a encontrar que hay 3 enzimas para la transcripción. Entonces, en bacterias simplemente, igual que en arqueobacterias, la enzima que hace la transcripción se llama ARN polimerasa. El nombre completo es ADN dependiente ARN polimerasa. ADN dependiente ARN polimerasa. Que lo indica es que utiliza un molde de ADN para sintetizar ARN. Pero comúnmente solamente la denominamos, digamos que en el lenguaje normal, simplemente la denominamos ARN polimerasa, pero su nombre completo es el que les acabo de dar hace un momento. Y es necesario tener en cuenta eso porque es que existen muchísimos tipos de polimerasas y siempre hay que hacer el énfasis de cuál es el molde y qué es lo que se sintetiza. Entonces, en este caso, vamos a decir que la enzima que trabaja en la transcripción de bacterias y en la transcripción de arqueobacterias es una única enzima. No es la misma, sino que en cada una de ellas solamente hay una. Es decir, hay una sola enzima que hace la transcripción en bacterias, hay una sola enzima que hace la transcripción en arqueobacterias, pero en los eucariotas tenemos 3 enzimas. Y ya desde ahí nos damos cuenta que hay diferencias. ¿Por qué en eucariotas hay 3 enzimas? Porque hay una enzima que se encarga del ARN ribosomal. La otra enzima se encarga de la síntesis del ARN mensajero y la otra enzima se encarga de la síntesis de los ARN pequeños y ARN de transferencia. Entonces, en eucariotas hay 3, pero en bacterias y en arqueobacterias una sola enzima sintetiza el mensajero, el ribosomal y el de transferencia. ¿Qué es lo que ven además de eso en la tabla? Las subunidades que conforman a esa enzima que hace la transcripción. Entonces, claramente nos damos cuenta que en bacterias esa enzima tiene 5 subunidades. Tiene una subunidad que se llama omega, 2 subunidades alfa que son completamente idénticas, es decir, es la misma 2 veces dentro de la propia enzima, una subunidad beta y una subunidad beta prima. Estas 5 subunidades conforman la ARN polimerasa de los procariotas, específicamente de las bacterias. En arqueobacterias también tenemos una única enzima, pero que tiene más subunidades. ¿Cuáles son esas subunidades? Tiene la subunidad A', A2', puede ser, o sea, han encontrado arqueobacterias con esta subunidad, han encontrado otras arqueobacterias con esta subunidad. Beta' o beta 2', subunidad D, L, K, H, G, N, P, E y F. Es decir, cuando comparamos, que son ambos procariotas, tanto las arqueobacterias como las bacterias, nos damos cuenta que en las bacterias comunes, las que todos conocemos, la ARN polimerasa es más sencilla. En arqueobacterias es más compleja, tiene múltiples subunidades. Y si a eso le sumamos las 3 enzimas que hay en eucariotas y las subunidades que conforman cada una de esas enzimas, nos damos cuenta que son muy, pero muy complejas. ¿Por qué están dibujadas esta tabla de esta forma? Porque la subunidad beta' de las bacterias, o sea, de la ARN polimerasa de bacterias, es homóloga, es similar a la subunidad A' de las arqueobacterias o A2' de las arqueobacterias, es similar a la subunidad A190 de la ARN polimerasa 1 de los eucariotas, a la subunidad RPB1 de la ARN polimerasa 2 de los eucariotas y es similar a la subunidad C160 de la ARN polimerasa 3 de los eucariotas. Es decir,
En línea, lo que les están mostrando es que esas subunidades prácticamente son las mismas en todas estas enzimas. Es decir, que la ARN polimerasa 2 tiene los mismos componentes de las ARN polimerasas de las bacterias. Lo único es que se llaman diferentes porque recuerden que en eucariotas a los genes se les da un nombre y a las proteínas también se les da un nombre. Entonces, la proteína que conforma la ARN polimerasa 2 es la proteína RPB1, RPB2, RPB3, RPB11, RPB6 y así sucesivamente. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Fíjense que las subunidades las nombré hasta esta línea de color rosado que está aquí. No nombré lo que está debajo. La razón para no nombrar, porque fíjense que estamos hablando de todas las proteínas que participan en la transcripción y las que les acabo de decir son subunidades de una misma enzima. Es decir, esa enzima tiene varias subunidades. Pero cuando ya hablamos de esto que encontramos en color azul y en color como violeta, realmente corresponden a proteínas que participan en el proceso de transcripción y lo llamamos factores de transcripción. La palabra factor es una palabra bioquímica y recuerden algo que siempre les he dicho, la biología molecular se desprende de la bioquímica. O sea, nosotros en biología molecular realmente provenimos de la rama de la bioquímica. Y cuando nosotros vemos la palabra factor, inmediatamente sabemos que estamos hablando de una proteína, porque la palabra factor desde el punto de vista bioquímico corresponde a proteínas. Entonces, fíjense que aquí todo lo que aparece se llaman TF por factor de transcripción. Y lo que sucede es que la transcripción consta de etapas. Entonces hay una etapa de inicio, una de alargamiento, elongación y una de terminación. Entonces los factores, es decir, las proteínas que actúan en el proceso se van a llamar TF por factor de transcripción y al lado llevan la letra que corresponde a la etapa en la cual participan. Si es una I, es para la etapa de inicio. Si es una E, es para la etapa de elongación. Y si es una T, para la etapa de terminación. Entonces, a la parte inferior, toda esta zona de aquí, lo que está mostrando son los factores que intervienen en la síntesis de ARN para cada una de esas polimerasas. Nos damos cuenta que todos los que estamos viendo son factores que corresponden a arqueobacterias y a eucariotas. No tenemos nada a nivel de bacterias. Ahora sí. ¿Por qué entonces hablamos de transcripción en procariotas y transcripción en eucariotas? Les dije lo primero, el gen. Difiere el gen. Lo que ustedes están viendo en esta imagen hace parte de la representación de un gen procariota. Es decir, cuando yo veo un gen procariota debe tener los elementos de los cuales vamos a hablar inmediatamente. ¿Qué es lo que vemos en procariotas para identificar un gen? Codón de inicio, que es esto que está representado en color verde. Fíjense que lo estamos observando no a nivel de ADN, sino a nivel de ARN mensajero. ¿Por qué? Porque el gen se transcribe a ARN mensajero, se codifica para una proteína, por supuesto. Entonces, ¿qué vamos a identificar? Codón de inicio, codón de terminación. Eso es sumamente importante. Incluso en la parte inferior, ustedes claramente pueden leer región que codifica para proteína. Todo esto va a codificar para proteína. Pero adicional a eso, otra cosa debemos reconocer en un gen procariota. Vamos a reconocer lo que se denomina una región 5' UTR. Voy a dibujarlo. Se denomina así,
esta zona que está aquí se llama 5' U, ay, U en mayúscula, T, R. Se lo tienen que aprender porque de aquí en adelante nosotros vamos a hablar de UTR. 5' UTR es la región que se encuentra arriba del codón de inicio del gen procariota. Toda esta zona, desde donde termina o desde donde inicia el codón de inicio, es decir, desde aquí hacia acá, esa región se llama 5' UTR. Desde donde terminación hacia acá, esa región se llama 3' UTR y son importantes. Más adelante, cuando ya vayamos un poco más avanzado en el tema, lo van a poder entender mejor. ¿Qué significa la región 3' o región 5' UTR? UTR viene por la palabra o por la frase, perdón, región que no se traduce, es decir, esta región no va a ser parte de la proteína, pero sí hace parte del gen, es decir, el gen a partir del cual se obtiene el ARN mensajero sí tiene la región 5' UTR y la región 3' UTR. Pero cuando este ARN mensajero llegue al ribosoma, esta zona que está aquí y esta zona que está aquí va a ser leída a nivel del ribosoma, porque la información que está allí, las secuencias que están allí, no hacen parte de la proteína. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Por mi parte no, profe. Ok. Adicional a eso, digamos que un segundo elemento o tercero, porque ya vimos el codón de inicio y codón de terminación, un segundo elemento, y digo segundo porque los demás son codones, un segundo elemento importante para reconocer un gen procariota es la presencia de una secuencia que aquí está dibujada en color amarillo, que se llama secuencia Shine-Dalgarno, sumamente conocida. Shine-Dalgarno. ¿Qué pasa con Shine-Dalgarno? También recibe otro nombre. Obviamente, Shine-Dalgarno son los apellidos, dos apellidos de dos investigadores que fueron los que encontraron que esa secuencia hacía parte de los genes procariotas, uno, y dos, que era importante en el momento de la síntesis de la proteína procariota. Y la razón es que Shine-Dalgarno por eso recibe otro nombre. Se llama secuencia de unión al ribosoma. Porque Shine-Dalgarno es la secuencia que permite que el ARN mensajero se pueda unir a la subunidad menor del ribosoma. ¿Eso está claro? ¿Puede repetir, profe? Todos los genes procariotas, todos, en la región 5' UTR, tienen una secuencia que aquí está representada en color amarillo. Obviamente, todo esto que yo estoy mostrando aquí está en el ADN. Ahorita se los voy a mostrar. Todo esto hace parte del ADN. Lo que pasa es que aquí lo estamos viendo ya en forma de ARN mensajero, pero todo esto lo encontramos en el ADN. Entonces, en la región 5' UTR vamos a encontrar una secuencia que se llama Shine-Dalgarno, pero también recibe otro nombre. Recibe el nombre de secuencia de unión al ribosoma, porque es el sitio o es la secuencia que permite que el ARN mensajero procariota se pueda unir a la subunidad menor del ribosoma.
Es decir, esta secuencia, y se han hecho ya, o sea, experimentos con eso, esta secuencia hace de que el ARN mensajero se pueda unir de manera adecuada al ribosoma. ¿Cuáles son los experimentos que se han hecho? Se ha mutado la secuencia, se ha cambiado la secuencia, o sea, se muta. Entonces toman el ARN mensajero, le mutan la secuencia para que no sea la secuencia Shine-Dalgarno y resulta que no se da la síntesis de ARN mensajero. No se une, el gen no se puede unir. El ARN mensajero que está allí no se puede unir al ribosoma, indicando que Shine-Dalgarno es indispensable para que el ARN mensajero que contiene la información del gen pueda unirse al ribosoma. Eso está claro. Sí, profe, gracias. Ok, de nada. Entonces Profe, pasemos, una pregunta. O sea, claro. sí, sí se da la síntesis del ARN mensajero, pero no se va a poder unir a la subunidad pequeña del ribosoma. Ajá, ajá. Pero sí, O sea, o sea, sí se da, sí, dime. o sea, pero sí se da la síntesis del ARN mensajero como tal. No. Si no existe o está cambiada o está alterada la secuencia Shine-Dalgarno, el ARN mensajero de manera adecuada, no se va a poder unir al ribosoma. Eso no quiere decir que no se une al ribosoma, se podría unir, pero no de manera adecuada. Es decir, que probablemente si logra unirse, lo que se produzca no corresponda a una proteína que sea funcional, sino que seguro que va, como se unen en sitios diferentes, lo que se va a producir es una proteína o un pedazo de proteína que no tiene función. Ok, profe, gracias. Ok, de nada. Continuamos entonces. Yo les decía que de pronto acá, déjenme cambiar aquí al láser, de pronto aquí van a entender un poco mejor. Aquí ya está representado el ADN, el ARN y el ribosoma. Entonces tenemos ADN es esta hebra que ustedes ven aquí, obviamente es de doble hebra. ARN mensajero es este que está aquí. Y en esta zona está representado el ribosoma. ¿Qué es lo que ocurre? Perdón. ¿Qué es lo que ocurre? Resulta que para que se pueda dar la lectura, es decir, la transcripción de la información que está en el ADN, ese proceso debe iniciarse, debe iniciarse en un punto específico. Y ese punto específico se llama punto de inicio de la transcripción o sitio de inicio de la transcripción. Lo van a encontrar en los textos como, porque son siglas en inglés. SST, sitio de inicio de la transcripción. Start, por eso es que lleva doble S, SST. El sitio SST es el sitio de inicio de la transcripción. A partir de allí se copia la información, es decir, aquí en este dibujo está representado por esta flecha, es decir, aquí, no es marcador, aquí está el punto de inicio de la transcripción. ¿Qué se va a transcribir? De aquí para acá. Pero si yo miro hacia acá, que es lo que está representado aquí, fíjense que es esta circunferencia que está aquí la representan aquí, mande. Aquí está el punto de inicio y ya viene uno de los primeros conceptos en biología molecular. Ese sitio de inicio de la transcripción se llama +1. Siempre el sitio de inicio de la transcripción se denomina +1. Debe escribirse el signo +1. Entonces, todo lo que está hacia la derecha de +1 es positivo, es decir,
el siguiente nucleótido, porque el punto de inicio de la transcripción es un nucleótido. El nucleótido que está al lado va a ser el +2, el que está al lado +3, +4, +5, más 5570. Positivo hacia acá. Todo lo que está a la izquierda de +1 es negativo. Negativo. Bueno, esos negativos no me salen como yo quisiera. Hacia acá, hacia donde pasa la flecha, es negativo. Pero ¿qué pasa con esos que son negativos? No existe el punto cero, es decir, el nucleótido que le sigue a +1 no es 0, sino que va +1, -1, -2, -3, -5830. Todo lo que está a la derecha positivo, todo lo que está a la izquierda negativo. Y siempre el punto +1 es el sitio de inicio. Lástima que esas letras no me salen bien. SS. Siempre, porque así se llama el sitio. SST. SST. Así se llama el sitio de inicio de la transcripción. Hasta ahí eso está claro. Es que aquí O sea, tengo que profe, siempre darle. lo que viene antes de, siempre lo que está antes de -1, de +1 es -1, o sea, no hay 0. No hay 0. Y yo no diría Ah, ok. antes, aquí no se puede hablar de antes, por eso les dije a la izquierda y a la derecha, porque es que ahora sí les voy a dar la nomenclatura que se usa en biología molecular para que sea más claro qué es lo que significa la izquierda y lo que significa la derecha. Pero lo que dijiste es cierto, no Ah, hay ok, 0, ok. no existe el 0 ahí. Yo voy a borrar estas líneas porque después no me dejan explicar bien. Dicho esto, como ya les dije, todo lo que está a la derecha de +1 va a ser positivo y todo lo que está a la izquierda negativo, pero no hay 0. Existe un concepto en biología molecular que se llama corriente arriba y corriente abajo. Todo lo que está a la derecha del punto +1 se llama corriente abajo. Todo lo que está a la izquierda del punto +1, todo lo que está para acá, se llama corriente arriba. Y de aquí en adelante ustedes me van a escuchar corriente arriba y corriente abajo del gen o del punto o del sitio o de la secuencia, porque es la forma en biología molecular como se nomenclan los espacios que están al lado y lado de un punto de referencia. Eso está claro. Es decir, dicho de otra manera, yo lo que estoy diciendo aquí es que todo esto que está aquí es corriente arriba. No me deja escribir seguro muy bien. Esto es corriente arriba. Y desde aquí para acá, todo lo que esté ahí es corriente abajo. Yo voy a poner simplemente abajo. Eso no se nos puede olvidar. Corriente arriba y corriente abajo. Entonces, ¿dónde está la región 3' UTR? Corriente abajo del gen. ¿Dónde está la región 5' UTR? Corriente arriba del gen. ¿Está claro? ¿Dónde está la región 5' UTR? Corriente arriba del gen. ¿Dónde está la región 3' UTR? Corriente abajo del gen. Nosotros de aquí en adelante, esa es la nomenclatura que vamos a usar. ¿Eso está claro lo que acabo de decir? Profe, pero entonces, o sea, si es como lo dijo ahorita, no lo escriba al revés. No. Exacto, profe. Me confundí ahí. Es que lo está diciendo como raro. Me confundí en que, o sea, este es el punto +1. Todo lo que está
Así es, corriente abajo, escribí mal, escribí mal. Todo lo que está desde el punto +1 a la derecha es corriente abajo y todo lo que está del punto +1 a la izquierda es corriente arriba. Tienen toda la razón. Ahí me equivoqué cuando estaba por estar dibujando las letras. Entonces, hacia la derecha del punto +1, corriente abajo. Hacia la izquierda del punto +1, corriente arriba, que fue el ejemplo que puse aquí. ¿Dónde está la región 5' UTR? Corriente arriba del gen. ¿Dónde está la región 3' UTR? Corriente abajo del gen. ¿Hasta ahí está claro? Sí, señora. Gracias. Bueno, nosotros seguimos con el mismo análisis. ¿Qué pasa? En la región 5' UTR del gen, es decir, si este es el sitio de inicio de la transcripción, la región 5' UTR está corriente arriba del gen, está para acá. En esta zona vamos a encontrar estas dos secuencias. Una secuencia que está a -10, es decir, si esto es +1, el nucleótido que le sigue es -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10. Y hay una secuencia para acá. Y hay otra secuencia corriente arriba en la zona -35. Tanto la secuencia que encontramos en -10 como la secuencia que encontramos -35 se llaman secuencias consenso. ¿Hasta ahí eso está claro? Sí, profe. Ok. ¿Qué significa consenso? Fíjense que yo les dije que en esta diapositiva había muchísimos conceptos. ¿Por qué se llama consenso? ¿Qué significa consenso? En biología molecular, cuando hablamos de consenso, de lo que estamos hablando es de conservarse. Son secuencias bastante conservadas. ¿Qué significa de que sean bastante conservadas? Que si yo reviso múltiples genes, aquí estoy hablando de un gen, pero yo reviso múltiples genes en los procariotas, siempre o casi siempre, porque es conservado, no totalmente, pero bastante conservado, voy a encontrar que en la región -10 y en la región -35 hay una secuencia y la secuencia puede ser similar o parecida. Eso está claro. Chicos, ¿está claro? Pero -10, -35 es donde empieza la secuencia. ¿Qué cosa? O sea, la secuencia empieza en el nucleótido -10. Aproximadamente. Porque por eso se llama consenso y no se dice conservada. Si fuera conservada, te diría que en todos empieza en -10. Pero por eso se llama secuencia consenso. Aproximadamente empieza o se encuentra en la zona -10 y la segunda secuencia en la zona -35. Hay variaciones, sí, porque han hecho o se han establecido los genomas de muchas bacterias y se han dado cuenta que en los genes de esas bacterias no siempre está ahí, pero está cercano a esa región. Y cuando yo reviso los nucleótidos que están en la secuencia -10 y en la secuencia -35, en diferentes bacterias casi se parecen, o sea, las secuencias son muy semejantes. Eso es lo que indica zona consenso. Hay un consenso en que son parecidas. Entonces se dice que en la mayoría de los genes procariotas encontramos esas regiones a -10 y a -35. Pues resulta que las regiones -10 y -5 hacen parte de una estructura génica, o sea, del gen, del genoma. Y esa estructura génica se llama promotor. El promotor
es una región en el ADN, solamente en el ADN, que tiene la particularidad de que regula la expresión del gen. Lo digo en otras palabras más sencillas. El promotor contiene las dos regiones consenso a -10 y a -35 y se encarga de determinar que inicie el copiado de la información que está en el ADN en forma de ARN. Es decir, el promotor hace posible de que se copie la información en forma de ARN mensajero o que no se copie la información. Es decir, regula la actividad del gen, regula la expresión o regula la inhibición. Puede hacer de que se exprese algo, puede hacer de que se inhiba la expresión. Esa es la función del promotor. Y el promotor es una secuencia que está corriente arriba del gen. Corriente arriba del gen. Si el gen es todo esto, el promotor está corriente arriba. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros vemos el ARN mensajero, fíjense dónde está el punto de inicio de la transcripción, que es este punto que está aquí. Vamos a hacerlo para que ustedes gráficamente lo vean. Por eso es que me gusta. Esto viene de estoy mostrándoles de un artículo. Y por eso lo tengo aquí, porque realmente explica todo lo que dicen los textos, que vienen muy detallados y muy buenos. Algunas veces los estudiantes no entienden. Porque claro, o sea, lo pone a leer al estudiante una serie de imágenes en su cabeza que no los puede representar gráficamente. Este artículo lo representó y lo representó muy bien. Entonces, este punto de aquí es el sitio de inicio de la transcripción. Cuando yo lo paso al ARN mensajero, es este punto que está aquí. Este punto corresponde a este que está aquí. Esto es el inicio vamos a ponerlo con S para ver si me sale. Sitio de inicio de la transcripción. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo todos? Este es ARN, esto es ADN. Corriente arriba del punto de inicio está el promotor, que se representa con una P mayúscula. Siempre se representa con P mayúscula. Nunca lo vayan a representar con P minúscula porque está mal. También se representa de otra manera, lo voy a poner por acá arriba. Si ustedes ven un ADN representado así y no está escrita ninguna letra, pero ven esto que acabo de dibujar, y lo debería haber puesto en otro color para que no esto que yo acabo de dibujar es la forma como se representa el promotor. No hay que escribir letras. Ustedes escriben esa flecha así como yo la dibujé, y la persona que obviamente conoce de esto, apenas vea la nomenclatura, sabe de qué le están hablando. O ustedes lo pueden representar con una P mayúscula o lo pueden representar con una flecha así. Hasta ahí eso está claro. Profesora, una pregunta, ¿y en qué difiere que el promotor esté en -10 o -35 o eso no afecta en nada? No, el promotor no está en -10 y -35. Dentro del promotor están las zonas -10 y -35. Pero el promotor entonces abarca todo, o sea, las dos zonas. Vamos a dibujarlo ahí. Vamos a dibujarlo para que sea más claro Vamos a coger un color vamos a poner verde. El promotor es todo esto. Todo esto es un promotor. Eso es un promotor. Tiene tanto la zona -10 como la zona -35. ¿Ok?
Sí, Es sí, profe, decir, gracias. si a mí me dicen cuál es el promotor, es toda la secuencia que está aquí, incluyendo la secuencia -10 y la secuencia -35. Todo esto es una zona promotora y él es una secuencia de ADN. Esa secuencia de ADN promotor regula el inicio de la transcripción. ¿Ok? Todos ustedes conocen el promotor. ¿Por qué lo conocen? Porque lo han escuchado seguramente. En biología celular, los profesores le hablaron de algo que se llamaba Tata Box o caja Tata o Tata Box. Lo pueden pronunciar como ustedes quieran. La Tata Box o Tata Box o la caja Tata es la secuencia -10 y por eso se llama Tata Box o Tata Box. ¿Qué significa Tata? Es la secuencia timina-adenina y esa secuencia -10 no es de 4 nucleótidos. Se llama Tata porque es la forma rápida de denominar la secuencia. Pero la secuencia completa a -10 en el promotor procariota es TATAAT. T-A-T-A-A-T. TATAAT. Esa es la secuencia -10. La secuencia -35 se llama Tagaca o puede ser Taga-CT. Tagaca, T-A-G-A-C-A y algunas bacterias tienen T-A-G-A-C-T, Tagaca o Taga-CT. Es la secuencia que vamos a encontrar a -35. TATAAT es la secuencia que casi siempre, recuerden que no es idéntica, por eso se llama consenso, la secuencia que podemos encontrar en la región -10. Y todo esto hace parte del promotor. Si lo digo de otra manera, el promotor posee dos secuencias consenso, la secuencia -10 y la secuencia -35. ¿Eso está claro? Sí, profe. Ok. Al mismo tiempo, en este dibujo están observando algo adicional. Así como hay el sitio de inicio de la transcripción, aquí en el ARN mensajero tienen sitio de inicio de la traducción, translation, de la traducción. Ese sitio de inicio de la traducción corresponde al codón AUG, es decir, el punto de inicio de la traducción es la adenina, porque el codón de inicio, este que hablan aquí, que es esta zona que está aquí, son 3 nucleótidos que habitualmente son AUG. AUG es el codón de inicio habitual, no siempre, pero habitual. Entonces, el sitio de inicio de la traducción es una adenina del codón AUG. ¿Eso está claro? Entonces, hay un sitio de inicio para la transcripción y un sitio de inicio para la traducción. ¿Está claro? Sí, profe. Ok. Entonces, yo voy a borrar lo que ya había dibujado para que ustedes puedan ver claramente el dibujo. Y que nos muestra que esta burbuja que está aquí la representan aquí más grande. Entonces, aquí está el sitio de inicio de la traducción. El puntico que está aquí es el sitio de inicio de la transcripción. ¿Qué es lo que hay corriente arriba del sitio de inicio de la traducción?
el sitio de unión al ribosoma, que no es otra cosa que la secuencia Shine-Dalgarno. Corriente arriba en el ARN mensajero. Corriente arriba, obviamente que esta secuencia que está aquí hace parte de la secuencia del ADN. Corriente arriba del punto de inicio de la traducción está la secuencia Shine-Dalgarno, que es la secuencia de unión al ribosoma. ¿Eso está claro? ¿Está claro? Ok. Cuando se lleva a cabo el proceso de traducción, el translation que hay aquí, nosotros obtenemos una proteína. Mientras que en ADN y ARN nosotros hablamos de los extremos 5' y obviamente extremos 3', en la proteína no hablamos de extremos 5 y 3, sino que hablamos del extremo N por grupo amino y C por grupo carboxilo. Entonces en la proteína, los extremos de la proteína se van a llamar N y C. ¿Está claro? Sí, señor, está claro. Entonces me voy a regresar para mostrarles algo. ¿Qué es lo que yo les voy a mostrar? Les voy a mostrar de aquí hasta aquí. ¿Qué es esa secuencia? O sea, ¿qué es esto? Yo lo dibujé acá. Esto sí no hace parte del... Esto lo dibujé yo. Esto no hace parte del artículo. La secuencia que está aquí es A, U, A, y luego viene la secuencia Shine-Dalgarno. Esto que está en rojo es esta secuencia que está aquí, Shine-Dalgarno, que también se llama sitio de unión al ribosoma. Esa es la secuencia Shine-Dalgarno. ¿Cuál es la secuencia Shine-Dalgarno? AGG, AGG. Ribosomal Binding Site. Ribosomal Binding Site. Sitio de unión al ribosoma. AGG, AGG. Fácil de aprenderse la secuencia Shine-Dalgarno. Entonces, esa es la secuencia Shine-Dalgarno. Continuamos corriente abajo de Shine-Dalgarno, encuentro el sitio de inicio de la traducción, que corresponde al codón de inicio AUG o, porque hay bacterias que no inician con AUG, sino con UAG. En este caso, AUG, que es el codón de inicio, el sitio de inicio de la traducción es el nucleótido adenina, A, y le sigue UG. Sitio de inicio es este, A. Aquí, este azul que está aquí, es aquí. ¿Ok? Eso está claro. Aquí hay varios conceptos que tienen que manejar, entenderlos y manejarlos. Y aquí en adelante nosotros, este es el lenguaje que vamos a usar. Profe, una pregunta de... perdón. Te escucho. Que la RBC sea pura, o sea, que sean purinas no tiene, o sea, no es nada relevante o simplemente es mera... No entendí, no entendí. ¿La qué? La RBC son purinas, no tiene nada, o sea, eso no tiene ninguna relevancia o simplemente... No, no, no. El RBS, el Shine-Dalgarno, no tiene nada que ver con que sean solamente purinas. Pero yo sí te diría que tiene una explicación evolutiva, probablemente. ¿Qué pasa con las guaninas? Porque lo que más tiene son guaninas. Yo más que decir que hay purinas, diría que hay más guaninas en la secuencia. La guanina se une con citosina. Y eso quiere decir que el ARN mensajero, porque esto que te dibujé aquí no es otra cosa que una parte del ARN mensajero. Yo te estoy dibujando esta zona del ARN mensajero, falta toda esta zona para acá. El ARN mensajero, ante uniones de 3 enlaces puentes de hidrógeno,
se une al ribosoma, indicando que la unión es fuerte. No es una unión AT, donde fácilmente se puede romper, es una unión GC, guanina, citosina, 3 puentes de hidrógeno, una unión estable. ¿Y por qué necesita ser estable? Porque es que la vida son las proteínas. O sea, las proteínas son las responsables de la vida. Es decir, ese proceso tiene que ser un proceso que esté blindado completamente, evitando que cualquier agente externo pueda influir en la síntesis. Porque para la célula, lo más vital, lo más importante es la síntesis de sus proteínas. Una célula que no produzca proteínas se muere. Y para los organismos igualmente. Desde el punto de vista bioquímico, nosotros decimos que la vida es posible por las proteínas. Si no fuera por las proteínas, la vida no fuera posible. Todas las funciones vitales son cumplidas por proteínas. Entonces, fíjate, si lo vemos desde el punto de vista evolutivo, el hecho de que haya más guaninas en esta secuencia, que es la que permite que el ARN mensajero se una al ribosoma para que se pueda sintetizar la proteína, es un indicativo de que es un proceso que está blindado. ¿Por qué? Porque esa unión va a ser una unión fuerte, va a ser difícil de romper, 3 enlaces puentes de hidrógeno, mientras que si fuese una unión AT, AT, TA, AT, TA, AT, fácilmente se pueden romper esos enlaces puentes de hidrógeno. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Ok, chicos, voy a ver qué hay en la siguiente imagen, pero creo que no voy a poder continuar porque es una explicación larga. Entonces necesito unos minutos, tenemos apenas unos 2 minutos, entonces no puedo explicar toda lo que este cuadro viene con otras cosas en imágenes y yo aquí simplemente lo que les voy a mostrar solamente para dejarlo hasta ahí es que, como sabemos, el ADN es de doble hebra. Si yo represento un gen, lo represento en las 2 hebras. Voy a encontrar la secuencia promotora. Recuerden la flecha que les informé que se utiliza para representar al promotor. Aquí está la región terminadora o secuencia terminadora, porque todos los genes tienen codones de inicio, codones de terminación. En el gen, a pesar de que lo representamos en 2 hebras, la información para la síntesis de la proteína la tiene una de las 2 hebras, no las 2. Es decir, aquí está representado que quien tiene en este fragmento de ADN, quien tiene la información para la síntesis de la proteína es la hebra superior. La hebra inferior no tiene la información, solamente sirve de molde. En inglés se dice template. Esta hebra sirve de molde para la síntesis, pero quien tiene la información, quien es codificante, es una de las 2 hebras. En este caso es la hebra superior. Entonces tenemos región promotora, corriente arriba del gen, región terminadora, corriente abajo del gen. ¿Alguna pregunta así? Ok, tomaré esto como que no tienen preguntas. Dime. Sí, no es pues ya sobre lo que está explicando, sino que, o sea, la semana que entremos después ahora de esta semana de octubre, seguiremos dando transcripción y solamente Claro. ahí al parcial o... Probablemente sea hasta transcripción el parcial. Yo les sugiero, y no es que me quiera dar ínfulas ni mucho menos, mi especialidad, o sea, yo como bióloga molecular, toda la vida académica e investigativa, yo he trabajado en transcripción. O sea, el fuerte mío es la transcripción. Así que yo les pediría o les sugeriría, más que pedirles, les sugeriría que cuando tengan dudas, las aclaren conmigo. Realmente yo les voy a poder buscar la manera de darles la explicación de los temas, porque todo, desde que estoy terminando mi pregrado hasta los años que estuve hace poco en Estados Unidos, todo ese tiempo yo lo he trabajado en transcripción. ARN y de ahí cómo el ARN pasa a ribosoma para la síntesis de proteínas. Eso es lo que yo más manejo. Esa es mi especialidad. Realmente eso es lo que yo manejo, regulación de la expresión génica,
cómo se regula, cómo se hace que se expresen los genes, cómo eso es, digamos que o sea, en lo que yo más he trabajado, de lo que más sé. Entonces, por favor, cuando tengan dudas, la idea es que aprovechen esto. ¿En los textos van a encontrar información? Claro que sí, van a encontrar información muy general, pero no va a ser igual. Estoy convencida de eso. Entonces, chicos, yo les dejo hasta ahí. Nos vemos, ya será que la próxima, más 2 semanas más arriba. Les deseo que descansen mucho, que aprovechen esta semana de semana universitaria, esa semana que tienen libre. Nos vemos ya en la semana de allá del 13 de octubre y recuerden que para esa fecha tienen que estar ya preparándose para el examen del sábado 17 de octubre, que es el segundo parcial de teoría de biología molecular. No olviden asistir a las monitorías. El viernes hay monitoría de biología molecular para que le pregunten a Natasha cualquier duda que tengan después de haber leído. Entonces les deseo excelente tarde y de excelente, por supuesto, fin de semana y vacaciones. Que estén muy bien. Gracias, profe. Profe, qué pena una cosita. Antes, ¿podría volverme a mostrar la bibliografía? Claro que sí. Gracias. De nada. Chao, chicos, descansen.